¿Qué tal a todos? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ya es de noche, no, todavía no, ¿verdad? Para mí ya es de noche, como he estado trabajando desde muy temprano, entonces, pues bueno, ya se me pasó todo el tiempo. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos en lo que es hoy la última sesión de Ser Mi Sol, en donde ya hemos aprendido lo básico para leer una carta astral, la esencia ahora sí necesaria, lo básico para poder entender la colocación que tuvieron nuestros planetas, la colocación que elegimos cuando decidimos encarnar y decidimos aventurarnos en esta maravillosa experiencia que es venir a cobrar vida aquí en este planeta. Y a través de una carta astral podemos comprenderlo. Entonces, pues bueno, hoy tenemos nuestra última sesión, pero no crean que esto ya acabó, porque así que ya acabó nuestras sesiones de indicaciones para aprender lo básico de la carta astral. ¿Qué creen? Les tengo una noticia. El camino apenas comienza, ¿sí? Entonces nos vamos a inmiscuir, nos vamos a, ¿cómo se dice? Echar un clavado al océano de un mundo maravilloso, un universo de conocimiento a través del mundo astrológico, a través del autoconocimiento, y esta es, digamos, nuestro primer edificio. Ya estamos concretados en un edificio que construimos a través de ir aprendiendo las bases sólidas, de entender las bases esenciales de una carta astral. Entonces, a partir de esto ya estamos colocados y podemos seguir explorando el mundo que va más hacia adelante. Entonces, pues ya los veo que se empiezan por aquí a conectar. Bienvenidos a todos. Bienvenidas a Raquelita. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. También a Viri Castillo, muchísimas gracias por siempre su presencia. Betty Rivera, buena tarde a todas. ¿Quién más tenemos aquí? Tenemos muchas gracias. También Esmeralda nos dice por todo lo que nos has enseñado. Y también ya revisé la página y encontré lo que decías de las casas y más información. Esa es una clave muy importante. Yo lo que les enseñé aquí fue a mezclar los ingredientes para poder interpretar, ¿sí? Es que tenemos. Estamos cocinando y a qué se supone que va a saber nuestras mezclas, que esa es la esencia de la astrología, es saber interpretar mezclas, mezclas energéticas. Entonces, ya sabemos cocinar, ya sabemos hacer nuestro caldito, ¿sí? Ahora, ¿qué falta hacer? Hacerlo, ¿sí? Pero, por ejemplo, ayuda muchísimo seguir investigando eh, más allá de lo que son los signos, más allá de lo que son las casas. Tenemos muchos puntos de referencia donde ustedes pueden encontrar información. Por fortuna, pueden seguir explorando y explorando mucho más a fondo. Ahorita vamos a interconectar todo en esta última clase, pero sí, tal cual nos comentan, pues tenemos mucha información. Por ahí irán rolando los banners para que ustedes puedan entrar, ¿sí? Y obtener información y seguir aprendiendo. Digamos que la clase de hoy es la más importante. Mira, saludos a Rosa Oliver también. También a Patricia Ansúrez. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Nos dice linda tarde también Laurita Ramírez, preciosa. Un abrazo enorme también para ti. Y pues bueno, mientras se siguen incorporando a lo que es la clase, vámonos ya a finalmente comenzar con lo que son nuestros aspectos, ¿vale? Estamos ya, pero aquí con la lámina. Excelente, bien. Entonces, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a ver los aspectos. Hoy vamos a conectar todo con todo. Es lo más importante. Esta es la clase que tienen que tener con mucha referencia, ¿sí? Por ahí guárdenla dentro de su canal de YouTube. Guárdenla en los ficheros que tienen por ahí como de las más importantes, porque si la tienen que volver a retomar y retomar y retomar hasta que fijen bien el conocimiento, va a ser de bastante utilidad, porque aquí es donde realmente cohesionamos todo. Bien, entonces comenzamos. Y esta primer lámina nos está hablando de la matemática que vamos a aprender aquí, ¿sí? La matemática que nos vamos a estar como aprendiendo en el sentido de para saber usarla, ¿sí? Obviamente a nivel astrológico los astrólogos aprenden demasiado lo que son los cálculos matemáticos, los ángulos, las geometrías, etcétera. Ahorita lo vamos a condensar todo. Yo les voy a enseñar una técnica muy sencilla
para que con muy poquita matemática puedan ustedes leer una carta astral, tener referencia de las cosas esenciales. Vean cómo tenemos aquí nuestros 5 figuras básicas para entender los aspectos. ¿Qué son los aspectos en la carta astral? Las líneas azules, rojas y verdes que aparecen dentro de nuestra carta astral. Vean cómo todas estas mediciones, tenemos 5 mediciones diferentes. ¿Por qué proponemos estas? Porque son las más importantes. Ahorita no quieran inmiscuirse en más ni ver más, porque solo con estas van a tener mucho trabajo para aprender y para practicar. Entonces, solamente vamos a tener 5 mediciones. Vean cómo tenemos la medición de 0 grados, 60 grados, 90 grados, 120 grados y 180 grados, ¿sí? Son las únicas 5 mediciones que ustedes tienen que tener en cuenta. Y cuando ustedes se les cuestione de por qué estamos utilizando estas mediciones, estos grados, 0 grados, 60 grados, 90, 120 y 180, esta lámina nos muestra que el 0 grado sale de la figura de la línea, ¿sí? Una línea no tiene otro punto de referencia con que medirse, o lo tiene muy cerquita a él. Por eso lo tomamos como 0 grados, ¿bien? Los 60 grados forma lo que es el ángulo de 60 grados de un triángulo. Entonces, de aquí de esta base coloreada en color azul, ¿sí? Hacia lo que es la otra base firme del triángulo, hay 60 grados. Es la medición de 60 grados, ¿sí? Esto lo sacamos de un triángulo. Luego, el de 90 grados lo sacamos de un cuadrado, ¿sí? Que aquí lo estamos representando como un rombo, que un rombo sería un cuadrado inclinado, ¿sí? Pero finalmente el ángulo de base que hay entre los dos vértices de este cuadrado son 90 grados, ¿bien? El siguiente tenemos otro triángulo, que ya es un triángulo más equilátero, ¿sí? Tiene un ángulo de 120 grados y finalmente el círculo que toma referencia desde un punto a otro, tiene un ángulo de 180 grados. Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿por qué sacan esas mediciones? Ustedes simplemente les dicen, porque vienen de la medición de los ángulos de una línea, de un triángulo de 60, de un cuadrado o rombo de 90, de un triángulo de 120 y de un círculo de 180, ¿sí? Entonces, lo bueno de la geometría es que es la misma aquí, allá, en China y en todos lados, ¿sí? En todos lados reconocemos un triángulo como triángulo, una esfera como una esfera, una línea como una línea, y tienen las mismas mediciones. Es la métrica universal, ¿sí? Por eso tenemos estas referencias. Entonces, nuestra matemática son 5 mediciones, repetimos, 0 grados, 60 grados, 90 grados, 120 grados y 180 grados. Bien. ¿Cómo lo vamos a nombrar? ¿Sí? La astrología tiene estos 5 nombres para nombrar estas mediciones, ¿sí? ¿Qué son los aspectos? Como lo marca aquí, los aspectos planetarios son la comunicación e interacción de los planetas entre ellos mismos. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver en qué medida se conecta un planeta con otro. Y estas son las medidas en las que ellos pueden conectarse, ¿bien? Entonces, la primera es la conjunción, vean que es la de 0 grados, y aquí digamos que considera que un planeta está en conjunción cuando está de 0 a 10 grados de separación uno con otro. Y como su nombre lo indica aquí, conjunción es juntos, ¿sí? Junción, están juntados. Entonces, por eso el nombre es bien fácil de detectar. La nomenclatura de esta astrológica es muy fácil. Vean como, por ejemplo, la segunda, el sextil, habla de 60 grados, ¿sí? ¿Por qué sext 60? Entonces, sabemos que un sextil siempre mide 60 grados. Una cuadratura siempre mide 90 grados porque lo que nos está marcando es la medición de un cuadrado. Cuadratura, 90 grados, ¿bien? Un trígono, que es el triángulo más equilátero que teníamos ahí, un trígono, tri de 3 lados, ¿sí? Es el nombre para nombrar la medición de 120 grados y finalmente se le llama oposición a la medición de 180 grados. ¿Por qué?
porque como es el de la esfera, recuerdan, es el planeta que está opuesto completamente del otro lado. Entonces, lo único que tienen que aprender de memoria, hagan sus planas o repitan en su mente, o la mejor forma en que puedan aprender de memoria son estos 5 nombres con estas 5 medidas, que son los 5 aspectos más importantes, los básicos, los esenciales para aprender a leer aspectos en una carta astral. Entonces, conjunción, sextil, cuadratura, trígono y oposición. Estos 5 son aspectos. Siempre que estamos hablando de una cuadratura o de una conjunción o de una oposición, siempre estamos hablando de la medida que conecta un planeta con otro, porque es la forma en que están interconectados cada uno de ellos. Bien, continuamos en la que sigue. ¿Cómo se acomodan las medidas en la esfera? Recuerden que nuestra carta astral es una esfera, ¿sí? Una esfera tiene 180 grados de medición, perdón, 360, pero 180 para la astrología, ¿sí? Para la astrología no hay medición arriba de 180 grados, ¿sí? Aunque la esfera mide 360, para la astrología la medición y conexión más amplia en que un planeta pueda estar conectado con otro no es más grande de 180 grados. Puede ser de 180 grados a menos, cualquier cantidad de grados que sea menor de 180 grados. Bien, ¿y cómo se acomodan en la esfera? Fíjense bien. Si nuestra esfera completa mide 360 grados y nosotros tenemos 12 signos, ¿sí? ¿Cuánto espacio o cuántos grados mide cada signo? Entonces dividimos 360 entre 12, nos da a 30, lo cual significa que cada signo mide 30 grados, por lo cual cada rayita que vemos aquí, cada división que sería un signo, aquí sería Capricornio, Tauro, Cáncer, etcétera, 30 grados de separación entre cada uno. Esta sería la medición, por ejemplo, de un sextil. Si un sextil mide 60 grados, quiere decir que está en división de un punto a otro en 60 grados. ¿Por qué 60? Porque si aquí medimos en la primera línea 30 y en la segunda línea 30, entonces 30 más 30 son 60. Luego, cuadratura 90 grados. Bien, 30 más 30 son 60, más otros 30 son 90, ¿sí? Por eso una cuadratura mide 90 grados y se vería así, desde este punto a este punto. ¿Qué significaría? Que aquí hay un planeta y acá hay otro planeta, que están conectados a 90 grados. Lo mismo es el de 60. Aquí habría un planeta que está conectado con otro planeta que está aquí y los separa o los une más bien una división de 60 grados, ¿sí? Lo mismo para 120, para un trígono, ¿sí? Si aquí hay un planeta y aquí hay otro, ¿qué cantidad de grados los une? Bien, contamos 30, 60, 90, 120, ¿sí? Vamos de 30 en 30. Entonces, está dividido en 120 grados y se llama un trígono. Y por último, si un planeta está aquí y otro está aquí al fondo, están unidos por un aspecto, una medición de ¿cuánto? De 180 grados. Bien, entonces así se ve en nuestra carta y es la forma en que ustedes observan sus líneas ahí en la carta, ¿sí? La forma en que ven líneas azules y líneas rojas es porque la medición entre esos planetas son o ya sea de 60, o ya sea de 90, o ya sea de 120, o ya sea de 180. Y se acuerdan que yo les dije que la última medición y la más amplia para conectar un planeta con otro son 180. ¿Qué pasa con los planetas que hay acá, del otro lado de la esfera? Pues nada, por ejemplo, así se ve en nuestra carta astral. Un planeta con otro están conectados en 60 grados. Otro planeta con otro acá, conectados a 90 grados. Otro planeta con otro acá, conectados a un trígono de 120 y un planeta con otro planeta acá, conectados a 180.
Para lo que está del otro lado es un efecto espejo, es decir, ya no seguimos contando arriba de 180 grados, simplemente el efecto espejo le damos la vuelta. Un planeta que está aquí con otro que está acá es lo mismo, son 60 grados, pero del otro lado, ¿bien? O del lado en que se encuentre. Cuando tenemos una esfera no existe un lado de inicio, es desde donde esté un planeta y desde donde lo estemos midiendo, ¿sí? Entonces, cuando están a 60 grados, están conectados en un ¿qué? En un sextil, ¿se acuerdan? Cuando están conectados a 90 grados, están conectados a una cuadratura. Cuando están conectados a 120 grados, están conectados a un trígono. Aquí es necesario que ya empiecen ustedes a aprenderse los nombres de las mediciones. Y finalmente, conectados en una posición de un lado a otro, son 180 grados. Si alguien aquí es muy Virgo, ¿sí? Y dice, no, yo no le creo a Blanca que un trígono mida 120 grados. No hay ningún problema, pónganse a contar las rayitas, ¿sí? Está un planeta aquí y está otro planeta acá. Si ustedes se ponen a contar todas estas rayitas, que cada rayita es un grado de la carta astrológica, van a contar 120, ¿sí? Entonces, como ustedes gusten, si quieren ponerse a contar, se van a dar cuenta que, ¿qué significan finalmente los grados? Rayitas, rayitas en su carta astral, ¿sí? Si lo quieren ver más fácil, de que no saquen su transportador a estar midiendo, significa la cantidad de rayitas en la que está conectada un planeta con otro. Bien, esta es la técnica fácil, consejo fácil que yo les voy a dar, porque más que contar rayitas, ¿sí? Y más que sacar nuestro transportador para estar midiendo si están en los grados o no y para detectar qué tipo de aspecto es, yo les voy a recomendar simplemente una técnica de visual, una técnica de ojo. Con que ustedes practiquen el estar viendo técnica de ojo, con eso inmediatamente van a detectar los aspectos. ¿Cómo lo hacemos? Si ven, las más importantes son líneas azules y líneas rojas, como tenemos aquí. Líneas azules, la que son un sextil de 60 grados, ¿sí? Un trígono de 120 grados son líneas azules. Una cuadratura de 90 grados y una oposición de 180 grados son líneas rojas. Si ustedes visualmente aprenden a detectar, línea azul corta es un sextil, línea azul larga es un trígono, línea roja corta es una cuadratura y línea roja larga es una oposición. Si ustedes se aprenden esto visualmente, ya no tienen que estar contando rayitas, y ya no tienen que estar sacando transportador para estar midiendo la matemática. Simplemente aprendan a visualizarlo. ¿Cuál es una rayita azul corta? Esta. Ah, entonces es un sextil. ¿Cuál es la rayita roja corta? Esta. Ah, entonces es una cuadratura. Bien. ¿Cuál es la raya azul larga? Esta. Ah, entonces es un trígono. ¿Cuál es la línea roja larga? Ah, esta, entonces es una oposición. Vamos a verlo, por ejemplo, aquí, ¿sí? Esta es una carta astral normal y traté de encontrarles en este ejemplo la más compleja para que ustedes puedan detectar que desde la carta más compleja o la más simple en cuanto a aspectos, solamente tenemos que aprender a ver visualmente. ¿Cuántas líneas cortas azules tenemos aquí? Tenemos una, ¿sí? Tenemos otra. Entonces yo entiendo que ya detecté línea azul cortita. Ah, es un sextil. Y si yo me pongo a contar de aquí, del planeta que está aquí al planeta que está acá, voy a encontrar 60 líneas. Por eso es un sextil, entre este y este. ¿Bien? Por ejemplo, sextil, que tenemos este Plutón. Sextil, este es Plutón. ¿Dónde ubicamos en la carta los planetas en las líneas? Aquí esta línea negra nos indica, aquí está Plutón, ¿sí? Esta línea verde nos indica, aquí está Venus. Esta línea café nos indica, aquí está Mercurio. Esta roja nos indica, aquí está Marte.
Esta amarilla nos indica aquí está el Sol. Entonces, las rayitas que están afuera en la base de la circunferencia de los aspectos nos dicen que está hablando de algún planeta. ¿Qué se conecta con quién? Con otro planeta, a través de líneas cortas azules o líneas largas azules, líneas cortas rojas o líneas largas rojas. Entonces yo detecto, aquí hay un sextil entre Plutón y Neptuno, porque están conectados con una línea corta azul. Bien, ahora por ejemplo, líneas largas azules. Tenemos una, por aquí otra. Bien, hay una gran diferencia entre la corta y la larga. Entonces yo ya sé que la corta se llama sextil y la larga se llama trígono, ¿sí? Aquí hay un trígono entre quién. Veo dónde está la línea. Se trata del planeta Urano. Está en una línea azul larga conectada con Mercurio. Perfecto. Entonces está en un trígono con Mercurio. ¿Cuánto mide el trígono? 120 grados. Perfecto. Entonces Mercurio y Urano están conectados con un trígono. Bien. Entonces visualmente vean en sus cartas cuántas líneas azules cortas tienen, cuántas líneas azules largas tienen. Porque las cortas significarían cuántos sextiles tienen. ¿Y qué planeta está conectado con qué otro planeta en un sextil? Igualmente, ¿cuántas líneas azules largas tienen? Porque esos son los trígonos. ¿Qué planeta está conectado en trígono uno con el otro? Bien, recuerden, líneas azules cortas o líneas azules largas. Lo mismo pasa con las líneas rojas. Hay una gran diferencia visual entre una línea roja corta y una línea roja larga. Y aquí es más fácil detectarlas porque las líneas rojas son más largas, entonces son más evidentes para nosotros. Por ejemplo, tenemos estas líneas largas que se llaman como oposición. Las líneas rojas largas se llaman oposición y es facilísimo detectarlas porque cruzan toda la circunferencia de un lado a otro. Entonces, cada que tengan una línea que cruza toda la circunferencia de un lado rojo, de un lado a otro y es roja, esa es siempre, siempre una oposición. Por ejemplo, esta, ¿sí? Tenemos una oposición porque es una línea larga que cruza de extremo a extremo. ¿Una oposición entre quién? Entre Venus y entre Júpiter. Esta es una oposición larguísima. Esta es otra oposición porque es una línea roja larga que cruza de extremo a extremo. ¿A quién conecta? A la Luna, ¿sí? ¿Con quién? Con el Sol. Entonces, así vamos detectando todas las líneas rojas que cruzan de un extremo a otro, son oposiciones. Y las líneas rojas cortas, que no cruzan toda la circunferencia de un extremo a otro, pero sí son rojas y conectan a un planeta con otro, son las rojas cortas. Esas son las cuadraturas, ¿bien? Entonces, aquí tenemos que yo ya detecté una cuadratura de Plutón, ¿con quién? Con Venus, ¿cierto? Entonces, ustedes revisen en su carta cuántas líneas cortas tienen, rojas, ¿bien? Aquí yo ya detecté que otras líneas rojas entre Saturno, que yo vi que este es el planeta Saturno, ¿sí? Está yendo hacia dónde? Hacia Mercurio y hacia Marte. Yo ya detecté que hay dos cuadraturas entre Saturno y Marte. Así es como se detectan visualmente los aspectos. Entonces, trabaje en la práctica de estar en su carta detectando líneas cortas, azules y rojas, líneas largas, azules y rojas. Ya aprendieron el nombre, entonces ya saben visualmente detectar toda la matemática astrológica. ¿Sí? Es un asunto más visual. Anoten por ahí cuando detecten en su carta, no, pues tengo tantos sextiles, tantos trígonos, tantas oposiciones. Anoten en un cuaderno, tengo sextil de Plutón con Marte, tengo oposición de Saturno con la Luna, tengo 3 cuadraturas de este planeta con este planeta. Vayan anotándolo ahí, porque a partir de ahí ya vamos a entrar en qué significa cada uno de los aspectos. Bien, entonces el primer ejercicio es tratamiento visual. Y entre más cartas estén viendo
detectando las líneas y colocando ahí qué planeta se conecta con qué, más posibilidad tienen de aprenderlo a hacer cada vez más rápido, ¿sí? Es un ejercicio visual. Bien, continuamos. Aquí ya aprendimos a verlas. Este sería otro ejemplo. Finalmente vamos a irnos a lo que es el significado, pero de todas las cartas que puedan tener por ahí que estén practicando, detecten y anoten cuántas líneas rojas son cortas, cuadraturas, cuántas líneas rojas largas son oposiciones. Bien, entonces ejercicio visual. Finalmente entrando a lo más importante, los aspectos son la conexión de los planetas entre ellos mismos. ¿Sí? Ustedes vieron esta película que se llama Intensamente y que no la ha visto vaya a verla o refiérase a un video que tenemos ahí en el Centro Holístico de México donde hablamos astrológicamente de Intensamente. Fue el primer video de Astrofilms. Busquen por ahí la referencia a los videos. Cuando tenemos, esta es la mente de la niña, de la protagonista, esta sería toda nuestra mente. Los planetas serían cada uno de estos personajes. Por ejemplo, este sería Marte el rojo, que es el que se está enojando, el que quiere hacer las cosas inmediatamente, el que monta en furia, el valiente, ¿no? Y todo. Este sería quién, pues el arquetipo del Sol o de Júpiter, ¿no? La alegría, ¿no? Básicamente Júpiter tiende a ser muy alegre, tiende a ir siempre echado para adelante, a descubrir el mundo y todas las verdades con mucha alegría y optimismo. Entonces, imaginemos que este es Júpiter, ¿sí? La tristeza, ¿quién sería? Pues nuestra luna cuando está triste, nuestras emociones cuando están completamente ahí todas descuacharingadas, ¿sí? Sería la luna o sería Neptuno. Entonces, cada uno de los planetas tiene una personalidad. Entonces, la idea es cuando nosotros nacimos, ¿en qué andaban ellos? ¿Qué se estaban diciendo ellos mismos? Si estaban peleados ese día, si estaban enojados, si eran muy amigos, si estaban haciendo una fiesta o si estaban en rivalidad. Los aspectos nos dicen cómo se llevaban cada uno de tus planetas cuando tú naciste, porque eso va a representar el trabajo importante, ya sea a activar o resolver dentro de tu carta astral, ¿sí? Por mucho que tengamos colocados el qué, el cómo y el dónde, los aspectos es quien nos da de ese trabajo cómo lo utilizamos, con qué sentido utilizamos ese trabajo que nos dio nuestro qué, nuestro cómo y nuestro dónde, ¿sí? Eso nos lo dicen los aspectos de acuerdo a cómo se conectaban ellos y qué se decían, porque si ese día eran muy amigos, tu referencia de vida y de aprendizaje va a ser de mucha amistad, ¿sí? De mucha tolerancia, de mucha empatía y va a ser como muy sencillo para ti, ¿sí? Pero si de pronto este con este se pelearon, en tu vida, trabajo de aprendizaje va a ser resolver ese conflicto entre, por ejemplo, digamos, Saturno con Marte. Toda la vida y tu aprendizaje más evolutivo, el para qué de muchas cosas de tu vida, va a ser el resolver ese distanciamiento entre estos dos. Entonces, por eso el aspecto nos da el sentido de cómo podemos activar o cómo podemos resolver todo el conflicto que había entre ellos cuando yo nací. Y lo vamos a ir entendiendo con lo que significa cada una de las energías de los planetas. ¿Qué se decían ellos cuando yo nací? Es el trabajo importante de resolver en mi vida, ¿bien? Y lo vamos a estar haciendo a lo largo de todo nuestro camino. Vamos a empezar a entender la simbología de cada uno de ellos. Por ejemplo, la interpretación de los aspectos era cuál era la energía de los planetas cuando naciste. Y vean cómo están divididos en líneas azules y líneas rojas. Las líneas azules, hablando lo que nosotros ya conocemos del sextil y del trígono, son aspectos fluidos, por eso se representan con aspectos azules, líneas azules. Fluidos porque eran amigos, en ese se entendieron, ¿sí? Se comunicaban bien, se apoyaban y la energía de un planeta con otro es armónica, es decir, no hay conflicto, cosa que pasa diferente con las líneas rojas, hablando directamente ya de las cuadraturas y las oposiciones, es decir, que no están en armonía.
Es decir, la energía de un planeta con otro no se encuentran armónicos entre ellos, por lo tanto hay un trabajo a resolver. Bien, aquí con las líneas azules hay un trabajo a activar, a poner en marcha, porque ahí hay fluidez. Es dos amigos que dicen, ¿tú qué quieres? Yo quiero este objetivo. Ah, me parece muy bien, me agrada tu objetivo, yo te ayudo. ¿Sí? Entonces, entre los dos activamos esa armonía fluida en nuestra vida. Por el contrario, los aspectos tensos es, ¿tú qué quieres? Le pregunta un planeta al otro. Le dice, yo quiero esto. Y el otro dice, no, yo no quiero eso, yo quiero otra cosa diferente. Entonces estamos en conflicto, no te apoyo, ¿sí? No voy contigo. Entonces empieza una tensión entre ambos, es decir, que hay que resolver esa tensión, ¿bien? Entonces aquí ya aprendimos aspectos fluidos y aspectos tensos. Todos tenemos aspectos fluidos y tensos en nuestra carta. ¡Qué maravilla! Esa es la idea. Eso es lo que realmente le da acción, sentido y motivación de trascendencia a nuestra vida. Porque sería muy fácil que solamente recibimos el qué, el cómo y el dónde, y entonces todo es facilísimo allá afuera, ¿sí? Todo será completamente sin mover un dedo y todo pasa maravilloso y ya está. No, lo importante de los aspectos es de qué forma yo activo o resuelvo cosas energéticas dentro de mí para poder entrar a la evolución y a la activación de toda mi carta, para resolver mi carta, llegar a mi camino y encontrar el descubrimiento de lo que sí vine a hacer yo acá, mi gran potencial en la vida, a partir de activar o resolver cosas. Bien, y eso ustedes lo dijeron los planetas. Vamos a empezar con la primera, que es la conjunción. ¿Sí? Acuérdense que es, fíjense como dice aquí en la lámina, es cuando los planetas están juntos uno con otro. Ajá. Y ahí en su carta nosotros sí, pueden estar observando que tienen un montón de planetas que están así juntitos. ¿Cuál es el rango máximo para que la astrología considere una conjunción? Es de 8, de 0 a 10 grados. Cuando está más arriba de 10 grados, de 10 líneas entre uno y otro, de 10 graditos, ya no es una conjunción. Significa que están cerca, se detectan, se ven uno a otro, pero no están realmente coactivando juntos. No están abrazándose, vean cómo están aquí, un planeta que se abraza a otro y le dice, junto tu energía con la mía y los dos nos vamos en el mismo objetivo. Bien, entonces vean cuántos planetas tienen ahí juntos en conjunción, porque todos los planetas que estén en un rango de una grado a 10 van a estar en conjunción. ¿Y qué dice aquí? Los planetas están juntos uno del otro en una separación de 0 a 10 grados, se abrazan, y es así que ambos impactan funcionando entre sí todo lo que es su cometido. Por ejemplo, vamos a empezar a interpretar. El primero, si esta carta, Juanito, tiene la luna conjunta a menos de 10 grados con Júpiter, ¿la luna qué es? La luna es mi necesidad emotiva, mi emoción. ¿Sí? ¿Qué necesito yo? Júpiter, ¿qué es? Crecimiento, expansión. Bien, entonces le dice la luna a Júpiter, yo necesito emocionalmente. Y Júpiter le dice, yo me expando. Ah, perfecto, juntos necesitamos expansión. Entonces están en armonía estos dos, se hacen amigos, se abrazan y juntos dicen, necesitamos emoción sobre Leo. Acuérdense que Leo, el signo nos da el cómo mostrándonos. ¿Sí? Mostrándonos que nos vean, llamando la atención, generando nuestros talentos, generando brillo desde nuestro corazón, desde nuestra creatividad. Entonces, aquí hay bastante armonía entre estos dos. Pero, por ejemplo, vamos a detectar esta conjunción. Marte, ¿sí? ¿Junto con quién? Con Neptuno. Bien, ¿Marte qué es? Marte es la lucha, la acción, el objetivo. Yo voy y logro cosas de inmediato, ya, lo quiero para ayer, ¿sí? Rapidito. Esto es lo que yo quiero a costa de lo que sea. ¿Qué es Neptuno? Neptuno son los sueños, los ideales, la tranquilidad, la armonía, la sensibilidad,
es que quiero esto, pero también sueño esto otro, y entonces es mucha pasividad, es completamente lo contrario a Marte, ¿sí? Marte quiere actuar ya, rapidito, inmediatamente, esto es lo concreto, este es mi objetivo, y Neptuno no sabe ni qué quiere, porque está soñando con una cosa y luego está soñando con otra y luego es sensible y luego no se anima y luego está confundido. Entonces, esas dos energías tan disarmónicas juntas van a generar en mí, ¿qué cosa? Lo mismo. Van a generar una lucha, una pelea interna entre querer actuar de inmediato, que es lo que me pide Marte, ¿sí? A querer, no actuamos, y a querer diluirnos, y a querer soñar, y a querer postergar las cosas, y no querer hacerle daño a nadie, que eso es Neptuno, es el gran soñador, es el gran pacificador, ¿sí? Entonces, en mi vida se van a representar estas dos cosas juntas para que yo aprenda a resolverlas dentro de mí y generar una fortaleza desde dos energías tan diferentes. Entonces vean cómo cuando dos planetas están juntos, van a vivir juntos siempre, ¿sí? Imaginemos en nuestro trabajo, en nuestro escritorio de trabajo, nos ponen aquí junto a nuestro escritorio a otro empleado. Si ese empleado nos cae muy bien y es muy buena gente y muy padre y mucha armonía, entonces la voy a pasar genial. Pero si es el que peor me cae de toda la empresa, entonces voy a tener que aprender a convivir con él porque va a estar sentado conmigo siempre. Entonces, desde ahí empiezan los retos en mi vida. ¿Cómo le hago para manifestar mi Marte activo, propositivo y también permitir mis sueños? ¿Sí? Entonces, estas son las conjunciones. Vamos a, por ejemplo, a identificar esta conjunción de Venus con Saturno. Uh-huh. Venus, que es mis deseos, mis formas de amar, lo que yo deseo, lo que yo merezco, lo que yo atraigo a mi vida. Uh-huh. ¿Qué es Saturno? En el primer nivel de Saturno, y esto es importante, detéctenla bien, porque acuérdense que Saturno en su primer nivel es límites y miedos, son mis limitaciones más grandes. Entonces, cuando está junto Saturno con un planeta, ¿qué es lo que va a hacer Saturno? Limitar la energía del planeta que tiene a un lado, ¿sí? Entonces, va a limitar los deseos y las formas de amar de este Venus. Bien, ¿hasta cuándo? Hasta que diga, entramos en armonía y yo me convierto, Venus, me convierto en una maestra de ser la diosa preciosa que ama y desea cosas. Pero primero la va a limitar, ¿sí? Entonces, siempre donde tengan Saturno y más junto a un planeta, está limitando, ¿sí? Está coartando, está eclipsando la energía de ese planeta. Hay que trabajar en tronar los miedos que se tiene a impulsar la energía de ese planeta para que en lugar de ser una autolimitación de esa energía, se convierta en una maestría, que eso es el impulso de Saturno, pasar del miedo a la autolimitación hacia la maestría. Bien, entonces tener Saturno junto de uno o varios planetas es donde tengo que trabajar mis miedos y mis límites. Cuando tenemos dos o tres planetas juntos o más, a eso se le llama un stellium. Cuando hay más de tres planetas juntos, se le llama stellium. Si hay, por aquí está Marte, Neptuno, y luego está Plutón, y luego está Júpiter, y luego está Mercurio. Cuando hay así todo un conglomerado de muchos planetas, se le llama stellium, y es justamente todos esos planetas juntos tratando de activar su energía, ¿sí? Imagínense que tenemos en un mismo cuarto, en una misma habitación, tenemos a Batman, a Superman, a Cruella de Vil, ¿sí? Y al Joker, ¿sí? Entonces todos van a querer estar actuando. La idea es integrar la armonía entre ellos, en que todos actúen tratando de no pelear ni de matarse entre ellos. Y muchas veces cuando nosotros tenemos tantas situaciones complejas internas dentro de nuestra vida y estamos en muchas luchas,
es porque nuestros planetas están queriendo actuar por sí mismos y no los estamos activando para que jueguen en armonía en lugar de estarse peleando unos con otros. Entonces, hasta aquí la conjunción. Detecten si sus conjunciones, si sus conjunciones son armónicas o disarmónicas, dependiendo de la energía del planeta, ¿sí? La luna con Júpiter, genial, porque la luna jamás va a parar la expansión de Júpiter, ¿sí? Hoy Júpiter jamás va a parar la expansión de la luna, están en armonía, pero acá sí van a entrar en conflicto. Bien, Marte quiere una cosa y Neptuno quiere otra cosa diferente, ahí hay trabajo por resolver. Bien, hasta aquí las conjunciones. Chéquense cuántas conjunciones tienen. Vamos a empezar con la primera disarmónica, que es línea roja, que es la oposición. Y acuérdense que la oposición es la línea que conecta de un extremo a otro, un planeta, ¿sí? Ya no puede estar más separado un planeta de otro en esta circunferencia, por eso se le llama oposición, lo que está opuesto a mí. Entonces, ¿qué significa? Que la energía de Venus está opuesta a la energía de Neptuno. ¿Mm? Esto es la oposición. Vamos a ver qué significa. Dos planetas opuestos uno del otro, lo cual indica tensión. Obviamente están en tensión porque están separadísimos. Ajá. Ya que van a actuar manifestándose ya sea uno o el otro a la vez porque están en oposición. Pero no quieren actuar los dos al mismo tiempo, lo que crea una oposición en la dinámica. ¿Se acuerdan el juego este del sube y baja que está en los parques? Entonces, cuando está el sube y baja es cuando uno está arriba, otro está abajo. Cuando uno está abajo, otro está arriba. Y así, va subiendo. La idea es que cuando esto está en tensión, el que está abajo no deja subir al otro. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si Venus está en oposición a Neptuno, Venus va a querer desear y merecer, pero no se va a permitir soñar. Bien, va a tener esa energía latente dentro de sí, pero no se lo va a permitir. ¿Por qué? Porque está opuesta. ¿Qué se necesita? Entrar en un diálogo entre lo que yo deseo y lo que yo sueño para poder permitirles a los dos equilibrio. Todas las oposiciones es una energía que yo no permito en mí suceder de acuerdo a la energía del planeta que está enfrente. Por ejemplo, aquí la luna que está con Marte, Marte lo que quiere hacer es actuar. Sí, acción. ¿Qué es lo que quiere la luna? Quiere necesidad. Yo no quiero actuar, yo quiero que me den lo que yo necesito. Yo quiero funcionar como yo necesito. Entonces, o me la paso solamente actuando, actuando, acción, acción, logros, logros, metas, metas, valentía, valentía, bleh, y no observo mis necesidades emocionales. Esto es una mutilación completa de la energía de la luna. La tengo que dejar suceder. Bien, entonces, una posición siempre vean a los dos planetas en el juego del sube y baja, en donde uno no deja moverse al otro. O está arriba o está abajo, pero no lo deja moverse al otro. Está montado en el juego sin permitir el movimiento, sin permitir el equilibrio. Bien, entonces, ¿cómo se resuelve una oposición? Generalmente se manifiesta en mi vida de una forma de proyección. Es decir, imaginemos, Venus está en oposición con Neptuno. Yo tengo que ver de esa oposición qué energía vivo yo y qué energía no permito en mí. Entonces yo ya detecté que yo vivo mi energía Venus. Me la paso deseando, me la paso mereciendo, me la paso las cosas para mí, lo que yo necesito, mis formas de amar y tal. Siempre para mi cuerpo, para mi propia belleza, para mi propia armonía, etcétera. Pero no permito a Neptuno que sueñe dentro de mí. ¿Qué es lo que va a pasar? Enfrente van a llegar muchas personas soñadoras que me van a crear conflicto a mí y me voy a desesperar demasiado por tanta ilusión de tantas personas que están ahí enfrente. ¿Por qué pasa esto? Porque yo no integro mi posibilidad soñadora, mi posibilidad cósmica.
como lo es Neptuno. Hasta que yo no lo integre y lo equilibre, entonces dejo de proyectar ese conflicto ante los demás de acuerdo a manifestar mis sueños, ¿sí? Entonces, esto se desactiva como con una especie de diálogo. ¿En qué momento yo puedo dejar permitir mi energía Neptuno, que sea parte de mí y que también juegue conmigo? Porque si no la permito, enfrente de mí van a haber muchas complejidades en mi vida respecto a confusiones, a ilusiones que se rompen, a gente que no concreta sus promesas. Me va a representar toda la energía baja de Neptuno, porque yo no he permitido la energía de Neptuno en mí. Bien, eso es resolver una oposición. En esta de Marte con la Luna, pues sería lo mismo. Por ejemplo, vámonos a la luna. Yo me la paso simplemente con lo que yo necesito. Y si la luna está en Leo, yo necesito que me vean, que me pongan atención, que soy yo el centro de atención. Necesito manifestar mi narcisismo. Solamente lo que yo necesito es lo que yo vale, lo único que vale, ¿sí? Entonces, no dejo permitir a mi Marte, que está en oposición. Entonces, ¿qué me encuentro? Como no permito yo mi Marte, me encuentro enfrente de puras personas con la energía disminuida y baja de Marte, puras personas agresivas, que son muy violentas conmigo, que quieren hacer todo ellos juntos, que no me dejan a mí moverme, que están constantemente dándome órdenes, conflictos con la autoridad. ¿Por qué? Porque estoy viendo la parte de Marte que no permito yo que juegue conmigo, ¿sí? Entonces tengo que dialogar dentro de mí, hacer suceder a mi Marte, decirle a mi Marte que yo también tengo derecho a actuar, a lograr cosas, a moverme. Marte es acción y no solamente estar reclamando que me den lo que yo necesito, sino yo también ponerle acción a mi vida. Bien, entonces estas son las oposiciones. Véanse cuántas oposiciones tienen, de qué planeta con qué. Pregúntense de esos dos, ¿qué energía yo vivo más y me sostengo solamente en ella y no dejo permitir la otra? Porque esos son los conflictos que yo tengo en mi vida y los conflictos que yo tengo que resolver. Cuando yo equilibro y resuelvo mis oposiciones, ya no tengo situaciones proyectivas porque ya me experimento yo en mis dos planetas, digamos, en equilibrio. Cuando debo usar uno lo uso, cuando debo usar otro lo uso sin ningún problema. Ya no le estoy evitando que el otro suceda, sino ya le permito ser, ya lo dejo ser. Bien, entonces las suposiciones son muy buenas porque nos ayudan a equilibrar justamente las energías, equilibrar y permitir lo que yo merezco que suceda, que son la oposición de esos dos planetas. Bien, la cuadratura, vamos a ver la cuadratura, que esta es la más compleja, ¿sí? Y los astrólogos de alguna manera somos lo primero que buscamos, detectamos las cuadraturas porque es lo más importante, es el trabajo más evolutivo a resolver, porque eso nos evoca a una acción importante de resolver. Son planetas que están separados en 90 grados, raya corta roja, ¿sí? Y ellos están en tensión y competencia. Esa es la diferencia entre una cuadratura y una oposición. La oposición no deja actuar al otro planeta, pero no le hace daño, simplemente no lo deja actuar. Cuando están en cuadratura sí hay una competencia. ¿Por qué? Porque los dos van a querer actuar al mismo tiempo, ¿sí? Ambos van a pelear para impedir la acción del otro. Chocan sus dos fuerzas y luchan por ser la energía victoriosa, ¿sí? Vean aquí cómo para poder ser el victorioso se tuvo que noquear al de enfrente, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente tienen deseos diferentes, ¿sí? Están en disarmonía, no están en apoyo ni en acuerdo, ¿sí? Entonces uno tiene que ganar a través de lastimar y someter al otro, por eso hay tensión, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se interpretaría, por ejemplo, una cuadratura entre Saturno y Venus, ¿sí? Una cuadratura se ve aquí y vean, por ejemplo, en la geometría ya de la carta, tenemos estas dos cuadraturas, esta línea roja corta, esta línea roja corta. Si yo
coloco una cuadratura entre Neptuno y Venus que la hay, habría una línea roja aquí, ¿sí? Y entre Marte y Saturno habría otra línea roja aquí. ¿Y qué generaría esto? Un cuadrado, ¿bien? Esta es la geometría, por eso se llama cuadratura, porque la línea en cualquiera de sus bases genera un cuadrado, ¿bien? Entonces vamos a detectar la pelea entre Saturno, que está en cuadratura con Venus. Es una pelea que Saturno se tiene que de alguna manera poner como trompo a Venus para que Saturno suceda. ¿Qué significaría esto? En mi carta siempre tengo personas de autoridad que me lastiman, que pelean conmigo, que siempre estoy en conflicto con mis jefes, siempre estoy en conflicto con mis maestros y no quieren que yo sea mi mujer, que yo tenga mis deseos, no creen que no merezco. Entonces siempre está peleándome y lastimándome, ¿sí? O al revés, también puede haber una cuadratura en donde Venus sea quien se esté aprovechando de Saturno. Entonces, por ejemplo, Saturno en Tauro, que se autolimita en todo y siempre encuentra una Venus exaltada, ¿sí? Que dice que merece lo mejor y está este pobre dándole todo a Venus, que ya mereces esto, que ya quieres ahora otro, ya me pediste otro, entonces este pobre, dándole, tratando de partirse el alma para darle todo lo que la Venus quiere y lo está de alguna manera lastimando también. Entonces, hay un conflicto entre estas dos. Obviamente, esto se representa en nuestra vida, dependiendo del planeta en que se estén conectando, y hay que resolver las cuadraturas, ¿sí? Vamos a ver esta otra, Neptuno con Marte, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, Neptuno, que es el gran soñador, el gran diluidor, el que está siempre pensando en ayudar y desde la sensibilidad, causas humanitarias, es sensible, es tímido, es vulnerable, ¿sí? Neptuno. Marte, que es Superman, que es ese berrinchudo, que quiero esto y lo logro. Entonces, ¿cómo se van a pelear estos? Pues obviamente va a haber conflicto entre las acciones de agresividad de Marte sobre el pobre Neptuno, que no sea soñador, que vete a trabajar y vete a generar dinero en lugar de estar ahí pintando y escuchando música, en lugar de estar rescatando animalitos, ya ponte a hacer algo productivo, ¿sí? Mejor estudia, mejor métete a trabajar donde sí te paguen, todas estas cosas y sobre todo en conflictos, ¿sí? Detecten sus cuadraturas, dónde tienen conflicto y dónde tienen peleas, esas cuadraturas. Porque la idea de esto es detectar cuál es el conflicto interno entre esas dos energías, entre esos dos planetas, y resolver. Gracias a que yo me impulso a resolver, llego a una resolución de crecimiento en mi vida. Si esos planetas no están en tensión, ni la oposición ni la cuadratura, mi vida va como así, plana, 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 todo el mundo en armonía, no pasa nada, súper aburrido, pero en tanto están cuadraturas y oposiciones motivándome a mí a que yo integre energías no reconocidas en mí, que eso es la oposición, o a que yo resuelva conflictos internos de energías dentro de mí, me llevan a ese como pulsada, como la pulsión de la atención, me llevan a moverme. Es lo que me lleva realmente a, tengo que moverme de aquí, porque me está picando esto, me está molestando y tengo que resolverlo. ¿Para qué? Para crecer. Y a través de esas resoluciones como yo me muevo, como yo crezco, como yo voy evolucionando, como yo voy encontrando más conocimiento dentro de mí. Entonces, ¿qué hacemos? Agradecemos a las oposiciones y a las cuadraturas que sean bastante incómodas para nosotros, porque así se está manifestando nuestra vida allá afuera. Que si tengo pareja, que si no tengo pareja, que si me peleo con mis hijos, que si mi jefe no me quiere, que si ya me corrieron del trabajo, que si no sueño esto pero no lo puedo lograr, de que si yo sé que soy importante y valioso, pero no sé por qué allá afuera no se dan cuenta o no lo puedo manifestar. Todo esto son mis cuadraturas y mis oposiciones que están generando esa pulsión y ese conflicto para mí, para que yo los resuelva, para que yo los active en una resolución importante. Entonces,
Resolver cuadraturas siempre nos lleva a tomar una acción que haga que esos dos planetas, en lugar de estar peleando, se conecten en armonía y se compartan sus fuerzas para ir cada quien a su cometido sin estarse lastimando. Ujú. Pero requiere de una acción. Ujú. ¿Qué hago yo para que la parte disminuida de estos dos que está peleando pueda conectarse con la parte aumentada de estos dos mismos y que se hagan amigos en lugar de estarse peleando? Porque en ese momento energéticamente integro mis fortalezas en cada uno de estos planetas, ¿sí? Integro esa fuerza vital de la cuadratura para utilizarla en movimiento y evolución de mi vida, no para que esté peleando conmigo, ¿vale? Entonces, por eso lo más importante en la carta astral son las cuadraturas. Lo más importante es la dificultad que yo tengo que resolver. ¿Bien? ¿Por qué? Porque gracias a eso yo puedo ver si está teniendo sentido mi vida o no, a través de si soy capaz de resolver el cometido al que yo vine para acá. Entonces, las cuadraturas nos impulsan justamente a movernos para crecer, para encontrar nuestras fortalezas. ¿A través de qué? De lo que nos incomoda, ¿vale? Vámonos a las azules. El trígono, 120 grados. Los planetas están unidos uno del otro con la virtud de potenciar un don y talento que tenemos de manera automática. Y vean cómo de aquí, de las rojas a las azules, ya pasamos de la tensión y disarmonía a resolver, pasamos a la armonía, pero lo triste acá es que es una armonía, fluidez, que yo no uso. ¿Por qué? Porque ni cuenta me he dado que yo tengo un don, que yo tengo una armonía. No me he dado cuenta que eso sucede en mi vida. ¿Por qué no me he dado cuenta? Porque estoy muy centrado y muy ocupado resolviendo todos mis problemas y quejándome de mis situaciones complejas, ¿sí? Atorado en mis aspectos tensos, mis aspectos rojos. Como estoy atorado en mis aspectos tensos y rojos, no observo que también tengo aspectos azules, tengo aspectos en armonía, pero ni me doy cuenta, ni los pelo, ni los uso, es más, ni me entero que están ahí para algo. Entonces, el trígono es un aspecto muy, muy armónico porque nos está hablando de un don o talento en particular que se nos da de manera automática, ¿sí? Y sin ningún esfuerzo. Si no lo usamos, nos genera una comodidad y falta de movimiento de evolución. Vean un poco estos arquetipos que yo les pongo aquí. Este que está aquí muy cómodo, muy disfrutando como el sol y diciendo, no, yo soy muy bueno para esto, pero ¿qué? No lo hago, ¿sí? Nuestros trígonos, yo soy talentosísimo en dibujar, yo soy talentosísimo en cocinar, yo soy talentosísimo en escribir cuentos, yo soy talentosísimo en componer cosas, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque no. Porque no me da la gana, porque estoy muy cómodo, porque ni siquiera estoy enterado que tengo ese talento. No uso la mejor fortaleza de mis planetas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está conectado en un trígono, vean, tenemos dos trígonos aquí. Si nosotros ponemos otra línea azul que se forma un triángulo, por eso es trígono, ¿sí? Entonces, Neptuno en trígono con Saturno, ¿sí? Entonces me está hablando de la energía más elevada de estos dos planetas. El soñador, el gran ilusionista, que es Neptuno, dándole todo su poder a Saturno, que sabe cómo hacer las cosas, que tiene maestría en cómo materializar y sostener, construir cosas. Entonces, cuando estos dos están conectados, hablan de qué construye Saturno, los sueños de Neptuno. Y aparte surge como un don, como algo fácil, ¿sí? Algo que fluye en mi vida en absoluta armonía. Pero yo no lo hago, ¿por qué? Porque a mí me gusta más estar peleándome con mi jefe, a mí me gusta más también estar en bronca con mi pareja, con mis hijos o preocupado por el dinero, y yo no activo este gran talento en mí. También, y lo mismo, Marte con Neptuno Marte es acción. ¿Qué tipo de acción tiene Marte?
si está conectado en un gran talento de trígono con Neptuno. Poner en echar, lograr en marcha sueños ideales gigantes, ¿sí? Pero tampoco lo hago, ¿por qué? Porque trabajo todo el día, ¿sí? En mi oficina de contador de 10 a 9 de la noche y no tengo tiempo y no lo activo, ¿sí? O mi papá me dijo que yo era un bueno para nada, entonces no me pongo a activar mis dones y mis talentos. Chéquense sus cartas, qué planetas tienen conectados en trígonos, que es la línea azul larga, ¿sí? Y pregúntense qué parte de eso están usando en talento, porque es probable que estén usando y activando sus dones, sus talentos. Sí, qué maravilla, me daría muchísimo gusto, pero también vamos a llegar a la parte de, no, pues sabes qué, ni siquiera estaba enterada que yo tenía ese talento. ¿Por qué? Porque estoy muy ocupada en resolviendo mi vida y mis complejidades y mis cosas. Entonces, qué bueno que ahora ya me acabo de dar cuenta que tengo este talento. ¿Por qué? Porque cósmicamente es el planeta, es la energía, la fuerza que me está pasando a mí, solamente que no la uso, ¿sí? Entonces, no sabemos qué es más triste, si no poder desatorar nuestros aspectos rojos, los tensos, cuadraturas o posiciones, o no activar nuestros trígonos, no activar nuestros aspectos de talento. Muchas veces es más triste la segunda. Yo tengo un gran don y no lo uso. Bien, entonces esto sería el trígono. Chéquense cuáles son sus trígonos y háganse la pregunta dolorosa, ¿cuáles no uso y por qué no lo uso? Y ojalá la resolución sea comenzar a activarlos. Los aspectos azules se activan, ¿sí? Por último tenemos el sextil, ya para terminar de concretar esto. Y acuérdense que el sextil es la línea azul cortita que conecta un planeta con otro a 60 grados, ¿sí? Aquí los planetas también se unen en armonía para activar dones y talentos, que es muy parecido al trígono, solo que aquí no surge de forma automática, ¿sí? Se requiere contactar con ello, solo si los podemos activar de manera intencional y consciente. Aún así, es algo que se da sencillo. Es decir, la diferencia entre un trígono y un sextil es que el sextil tenemos que nosotros poner intencionalmente, echarlo a andar. El trígono nos surge simplemente cuando nosotros lo activamos y le damos conciencia y permitimos usar esa energía de manera fácil. Un ejemplo, soy un gran dibujante y no me fui a alguna escuela de dibujo, sino yo de manera innata soy un gran dibujante o un gran músico, aprendí de manera empírica, o soy un gran cocinero y nunca he ido a ninguna escuela de gastronomía. Eso sería un trígono, ¿bien? O soy un gran comunicador, ¿sí? Y nunca he ido a unos cursos de retórica o de oratoria, pero soy un gran comunicador. Esos son trígonos. Los sextiles son, me gusta el dibujo, déjame voy yo a estudiar, más o menos una escuela, y voy a aprender cómo hacerlo, pero se me da fácil. Y finalmente termino dibujando extraordinario, pero sí fui yo a aprender. Hay que ponerle una intención para que eso suceda. O resulta que me metí a un curso de cocina, terminé cocinando los mejores pasteles y ahora tengo mi gran negocio de pasteles, pero sí fui yo a aprender, ¿bien? Entonces, lo que hay que mover es la energía de creer que yo tengo posibilidades armónicas y de don, y que qué tristeza si no las estoy equilibrando y activando en mi vida, ¿sí? Porque tiene que haber una armonía, el equilibrio dentro de la carta. Yo tengo que dedicarme a resolver mis conflictos de aspectos tensos, ya sea cuadraturas o posiciones, y crecer a través de ese aprendizaje, y al mismo tiempo tengo que usar mis fortalezas, ¿sí? Las cosas sencillas que son mis aspectos azules. Entonces, esto desventaja en no usarlas, por ejemplo, es pues lo que se le llama la zona de confort, que ya no te quieres también mover porque ya estás muy bien usando estas dos energías, ¿sí? Por ejemplo, Neptuno con Marte, que está en sextil, o Saturno con Venus,
o todas las que ustedes se van a encontrar ahí en sus cartas, es decir, caer en esa zona de confort y no querer elevarse, no querer seguir creciendo, nada más porque eso también ya les sale muy bien. Mucho cuidado con esas cosas, que ustedes ya no sigan avanzando porque ya no quieren trascender sus propios aspectos azules también, ¿ok? Entonces, hasta aquí entendemos toda la diferencia de los aspectos. Yo lo que les voy a recomendar a partir de ahora, que ya tenemos mucho, mucho material para integrar y aprender en nuestras cartas. Apóyense quien así guste de este cuadro sinóptico y también de su material de texto que pueden solicitar ahí de la forma en que lo solicitan al centro que hay para los aspectos. Finalmente recuerden, ¿sí? Primero detectamos la energía de los elementos, ¿no? Después nos vamos a la integración de nuestro tripié, sol, luna y ascendente, porque eso es desde lo que estamos sostenidos. Y después vemos, acuérdense, los planetas. Planetas, el qué, signo, el cómo, casa dónde y aspecto, el para qué, ¿sí? La clase de hoy de los aspectos es, ¿para qué tenemos tantas líneas en nuestra carta? Porque es nuestra motivación de movimiento en nuestra carta. A partir de ahí crecemos. ¿Cuál es el movimiento del para qué? Ya sea que tenga yo que activar algo en mí o que tenga que resolver, cualquiera de las dos, ¿sí? Los aspectos azules se activan, los uso, los voy tomando como impulso para crecimiento. Los aspectos rojos se resuelven, se equilibran y se integran, ¿sí? Porque eso es lo que da potencia a nuestro ser. Los aspectos rojos, los más importantes, las cuadraturas. Véanse todas sus cuadraturas porque esa es la verdadera potencia del crecimiento de su alma. Bien, entonces en este cuadro sinóptico que yo les recomiendo que hagan, ¿sí? Por ejemplo, que Mercurio colocan el planeta, en qué signo está, el cómo, por ejemplo, aquí tenemos Saturno, que es el límite y el control, está en Leo, que es que brillo, el centro de atención, el mostrarse, ¿sí? ¿Dónde me limito yo? ¿Cómo me limito yo? Pues brillando, siendo el centro de atención no me gusta, ¿sí? Me la paso yo todo opaco, no quiero que nadie me vea, por supuesto mostrarme ante los demás jamás, ¿por qué? Porque Saturno está limitando y controlando esa expresión de Leo, ¿sí? ¿En dónde sucede esto? En la casa 11. ¿De quién es la casa 11? Ah, la casa 11 es de Acuario. Bien, entonces, ¿dónde me limito yo a través de mostrarme, de ser gris y opaco, ¿sí? Como el tapete de mi casa? ¿En dónde? En la casa 11, que es el escenario de donde la gente es y donde se suele ser original, como un acuario, donde se suele contactar con los amigos y con los grupos. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Yo me limito en no mostrarme cuando estoy con mis amigos o cuando se supone que tengo que ser original, no lo soy. ¿Y con qué planeta está conectado esto? Dependiendo si tiene un aspecto rojo o tiene un aspecto azul. Si tiene un aspecto tenso, se le llama en astrología, o si tiene un aspecto azul fluido. Porque si Saturno está conectado, imaginemos, con quién les gusta, con Mercurio, que es la expresión, entonces yo tengo que resolver y activar cosas de Saturno con Mercurio. Y aquí ya nos dio el qué, el cómo, el dónde y el para qué. ¿Para qué tengo que resolver yo Saturno con Mercurio? Porque es con quien está conectado, para justamente darle impulso a la potencia de esos dos planetas dentro de mí. Porque resulta que esta configuración se representa allá afuera en mi vida. Presenta que yo soy un Grinch, que no me gusta hablar, ¿sí? Que creo que no soy nada ni original, no me gusta tener amigos, pero resulta que está conectado con Venus, en donde yo tengo un potencial, o está conectado con algún otro planeta, está conectado con Marte, Saturno con Marte, acción. ¿Bien? Entonces, hagan este cuadro, llénenlo. Vamos a ver, por ejemplo, Mercurio, que es expresión.
Si Mercurio estuviera en dónde, por ejemplo, en Cáncer, Mercurio en Cáncer, que es la expresión como la expresión familiar, la expresión emotiva, la expresión yo me comunico muy cuidadoramente, muy qué te pasa, te protejo, como si fuera yo una mamá, así me expreso en la casa 6, en el orden y en el servicio, ¿ok? Es cuando yo estoy trabajando, ajá, me expreso de una forma muy, ahí ando preguntándole a mis socios o los que están por ahí, mis compañeros de trabajo, ¿tienes hambre? ¿Qué te traigo? ¿O qué te pasa? Yo te cuido. Es una expresión muy mamá, de Cáncer, ¿sí? Y cuando esa situación que se supone que tendría que estar evidente en mi vida, el qué, el cómo y el dónde, que yo ya entendí que tendría naturalmente que ser evidente en mi vida, el aspecto me dice si sucede o no y de qué forma sucede. Si está conectado armónicamente con alguien en un aspecto azul con algún planeta, puede decirme si sucede o puede activarse de manera fluida, como un talento. Pero si eso está conectado con una línea roja, con algún planeta, me dice, eso no sucede porque está en pelea. Bien, entonces, cuando el planeta me dice qué, el signo me dice cómo y la casa me dice dónde, el aspecto a mí me indica si eso pasa o no pasa en mi vida, de acuerdo a si lo tengo activado o es un cometido que yo tengo que resolver. Bien, entonces hagan este cuadro con todos sus planetas para que vayan ustedes entendiendo finalmente. Listo. Dejar de compartir bien. Listo. Para estar aquí directamente con ustedes y verlos, ¿no? Lo esencial de los aspectos y la integración que nos da es comprender si la energía de mi qué, mi cómo y mi dónde pasa o no pasa. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un sol en Cáncer, en la casa, digamos, la casa 3, Sol, mi personalidad, ¿sí? En Cáncer, soy bien nutridora, bien mamá, bien protectora, soy bien cuidadora y bien emocional y estoy siempre protegiéndolos a todos. Casa 3, la zona de los amigos, ok, a mis amigos, a mis hermanos, son básicamente lo que está más cercano a mí. No estoy hablando de los amigos de Acuario, porque esos son de los grupos más grandes. Estoy hablando de la casa 3, lo que está hermanado a mí, mis hermanos, lo que es más cerca de mí o mi información, mi pensamiento. Entonces, ya sé que eso tiene que ser natural en mí, pero resulta que tiene una gran cuadratura a Saturno. Entonces yo le digo a esa persona, uy, qué maravilla que tú eres tan nutridora, tan emocional, te encanta darle lo mejor a tus hermanos, ¿no? Y la persona me dice, no, eso no pasa. De hecho, es lo que más trabajo me cuesta. ¿Por qué? Porque está conectado en un aspecto tenso con algún planeta que le está evitando que eso suceda. Entonces, todas las cosas que han encontrado en su carta, que se supone que son naturales y tienen que suceder, y no suceden, es porque primero hay que resolver la energía del aspecto tenso con el planeta con el que está conectado. Si estuviera conectado con Saturno, claro, Saturno está limitando. Si estuvieras conectado con Neptuno, claro, con razón no sucede porque hay mucha confusión. Neptuno desde su energía baja es el que se confunde, el que no tiene claridad, el que no ve porque siempre anda papaloteando en todo menos en lo concreto, menos en la tierra. Entonces ya sé por qué no sucede, ¿por qué? Porque estoy siempre distraída o porque me siento vulnerable emocionalmente. Dependiendo de ese aspecto tenso, rojo, ya sea cuadratura u oposición, es el que no me está permitiendo a mi sol ser. Si mi Venus es un Venus precioso, que está un Venus en Tauro, mis deseos en Tauro es de cuidarme, de protegerme, de alimentarme bien, de trabajar, de generar recursos, eso es lo que yo deseo,
Ujú. Está en la casa 10, que es la casa del trabajo. Ah, pues entonces generar eso en una profesión para que pueda yo también construir empresa de todo eso. Entonces, generar un spa o algo así, o sea, combinando las tres cosas, las tres energías de mi qué, de mi cómo y de mi dónde. Pero no sucede, ¿por qué? Porque está peleándose ¿con quién? Con Júpiter. ¿Sí? Tiene una gran cuadratura con Júpiter o tiene una gran oposición con Júpiter. ¿Qué significa? Que esa tensión con Júpiter no deja a ese Venus expandirse. Entonces, primero hay que resolver la energía de esa tensión. ¿Por qué Júpiter, un planeta de expansión, no deja actuar en armonía a Venus? Pues hay que, ¿por qué pasa eso? Entonces hay que resolver las oposiciones tensas y a partir de resolverlas o activarlas, según sea azul o roja, es cuando ya el planeta puede suceder de manera natural para lo que escogió experimentar aquí. Si no, por eso no suceden nuestras cosas. Y ustedes me pueden decir, es que yo quisiera esto, yo quisiera ser más expresiva, yo quisiera ser amada. Claro, quieres ser amada, por ejemplo, hablamos de Venus, que es quien hace el merecimiento de nuestras formas de amar, pero resulta que no somos amados porque está en una gran oposición con Plutón o con Saturno. Entonces, primero tenemos que resolver por qué Plutón no deja a, a mi Venus. ¿Qué hay ahí para resolver? ¿Sí? Entonces ahora entiendo por qué siempre atraigo a personas que me limitan, que no me dejan ser o que me abandonan o que me hacen que me sienta como una muerte o incluso hasta que se mueren, porque Plutón habla también de la muerte, ¿sí? O también, por ejemplo, mi Mercurio, imaginemos, mi Mercurio que parece bellísimo en mi carta, está en casa 1 sobre el signo de Leo, wow, que me indica que yo soy un gran orador, que se muestra y que es talentoso y que aparte es creativo, ¿sí? Entonces, todo eso no sucede, ¿por qué? Porque está mal conectado con quién, con Marte, está en cuadratura o está en oposición con Marte. Y Marte es la agresividad. Es que siempre me encuentro gente que me agrede, que me dice que me calle, ¿sí? Que lo que yo digo no es válido. O mi papá me decía esto. Y es eso, es la parte de que algo está bloqueando. ¿Para qué es esto? Para que nos sintamos muy mal y muy víctimas de, ay, pobre de nosotros, que el mundo no nos deja existir y esos planetas no nos... No, es todo lo contrario. Los planetas no quieren someterte ni lastimarte, al contrario, los planetas, la intención es la evolución a partir de la activación o resolución para que tú detectes la fortaleza en ti, te muevas y seas más grande de lo que eres, ¿sí? Entonces, detéctense sus cuadraturas, detéctense sus oposiciones y véanlo como grandes virtudes, porque esa línea roja es la que genera, digamos, la materia prima de poder encontrar mi gran fortaleza, mi gran sentido de vida. Pero a partir de que yo me encargo de ella y la resuelvo. ¿Cómo? ¿Echándole la culpa a los demás? No, haciéndome cargo yo y resolviendo yo, porque yo no me amo, ¿sí? Porque yo, si, cómo está manifestado en mi carta que yo no me amo, puede haber un montón de con quién está conectado ese planeta, ¿sí? Entonces, llenen sus cuadros, detecten esto ya, generen todo el qué de mí, cómo de mí, dónde de mí y con qué sentido, para qué de mí. Y este sentido del para qué de mí, que es la integración y es el sentido de todo esto, es qué tengo que activar o qué tengo que resolver. ¿No? Ese es el movimiento de mi carta, porque ahí está la virtud de todo, ¿vale? Entonces, hasta aquí tenemos lo que son las láminas. Vean cómo la matemática es muy sencilla, simplemente apréndanse las mediciones, 60, 90, 120,
180. No quiere decir que sean las únicas, hay muchísimas más, pero estas son las principales. Y ya con estas tenemos para darle mínimo 3 años, ¿sí? Al estar integrando movimiento, trabajo de nosotros, comprensión, empatía. También para algo que nos ayuda mucho la astrología es justamente para saber que también mi marido tiene su carta, que también mi hijo tiene su carta, que también mi jefe tiene su carta y también tiene su propia configuración y sus propias complejidades. Entonces aprendemos a ser empático con el otro, porque el otro no se va a comunicar como yo quiero, ni va a sentir como yo quiero, ni va a desear lo que yo quiero y está tratando de experimentar su propio impulso. ¿Sí? Entonces aprendemos a comprender a nuestros hijos, a comprender a nuestras parejas, a qué le tienen miedo, por qué le tienen miedo, y entonces aprendemos a generar cohesión y empatía en lugar de estar señalando de por qué los otros no son como yo necesito que sean en la vida. Entonces, uno de los impulsos más bonitos de la astrología es aprender a tener comprensión, paciencia y empatía de respetar al otro como es. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la información y también yo seguirme descubriendo mis grandes talentos, mis grandes potenciales, mis grandes aptitudes a través de lo que yo escogí, mi carta astral, cuando yo vine acá a experimentar este cometido, ¿vale? Una recomendación que les voy a dar, aprovechando la pregunta de Betty, es ahí en su carta astral, acuérdense que abajo ya tienen las 3 columnas, ya aprendimos a que nos indica dónde está cada planeta, en qué signo, luego está la columna de las casas, que también nos dice en qué casa está cada signo, cada planeta, y finalmente, la tercera del lado derecho, ahí están aspectos, ¿sí? Entonces vean aspectos y ahí les dice cada planeta se conecta en un grado, ya sea 0 grados, 30 grados, 120 grados, 180 grados con este otro. Por si tienen alguna duda de verlos a nivel visual en la esfera, puedan asegurarse con los datos de abajo. Y tal cual, hasta los colorcitos les ponen. O sea, más fácil no pueden porque les pone el colorcito, ¿sí? Empiecen a hacer eso. Yo creo que van a tener unos días en lo que van a estar practicando y donde van a estar generando su misma información y poco a poco integrando y entendiendo su misma información. No se angustien, recomendaciones, no se angustien en si lo reconozco en mí o no lo reconozco en mí, no se angustien en tratar de entender toda la verdad ahorita, simplemente dejen que la información fluya, permitan la información, anoten en sus cuadros lo que están recibiendo, lo que está llegando en ese momento, porque poco a poco llega la integración y el sentido de lo que vieron. Tal vez al principio notaron una cosa que no les dio mucho sentido, pero 8 días después, que ustedes siguen practicando y leyendo eso, de pronto recuerdan, ya comprendí de dónde viene esto, ya comprendí cómo conecta esto con otro. No lo comprendí en el momento en que lo anoté, pero sí lo comprendí después. Entonces, mis recomendaciones, sean muy pacientes, no traten de controlarlo todo de inmediato, de entenderlo todo de inmediato, fluyan, permítanse, reciban información y empiecen a conectar. Cuídense mucho, les mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos por ahí pronto en el camino. Pásenla bien.